Y como dijimos al inicio de Sobre Ciencia, hoy vamos a hablar del litio, un poco desde la ciencia básica, pero también desde las ciencias económicas y desde la geopolítica. El boom de las llamadas energías verdes hace que estemos frente a un nuevo empuje extractivista. Es decir, el norte desarrollado, con promesas que son tentadoras para algunos, viene a abastecerse de materias primas al sur para seguir cubriendo sus necesidades. Y si bien el litio está en el centro de las polémicas, no podemos dejar de pensar que algo similar puede suceder en Uruguay, en nuestro país, con la producción de hidrógeno, que tiene un patrón similar. En definitiva, se trata de exportar una materia prima que requiere para su producción factores naturales como la energía del sol, del viento y el agua dulce. Las grandes polémicas que hoy rodean a la extracción del litio en Sudamérica tienen que ver justamente con eso, con el uso de enormes volúmenes de agua dulce. ¿Cuáles son hoy los principales productores de litio del mundo? Bueno, lo vemos. Australia, 61.000 toneladas al año, Chile, 39.000, China, 19.000 y Argentina, 6.200 toneladas. Pero acá hay que aclarar que la producción de Australia es diferente a la que se practica en América del Sur. El litio de allá, de Oceanía, no proviene de salares, sino de canteras, donde se presentan rocas que luego tienen que ser trituradas y tostadas para producir espodumena. Es un material que contiene aproximadamente un 6% del litio. El uso del agua allí no es intensivo, aunque hay otros problemas ambientales asociados. Toda esta producción, la australiana y la sudamericana, tiene, como vemos en esta otra placa, solo un destino prácticamente, China. El 73% de las baterías de litio que se fabrican en el mundo se hacen en China. Después, muchísimo más atrás, tienen un lugar casi equivalente Japón, Corea del Sur y los Estados Unidos. Pero esto en cuanto a la producción, a lo que se usa hoy. Pero ¿dónde están las reservas de litio? Y acá nos venimos más cerca. Los países con las mayores reservas de litio del mundo son Bolivia, con 21 millones de toneladas, Argentina con 19 millones de toneladas, Chile, 9,2 millones de toneladas y Estados Unidos con 9,1 millones de toneladas. Como se ve, entre estos cuatro países se acumulan más de 2/3 de las reservas comprobadas de litio del mundo. ¿Y dónde está entonces el mayor reservorio global? Acá lo vemos. Se le conoce como el Triángulo del Litio, abarca un tramo del sur oeste de Bolivia, del noreste de Chile y del noroeste de Argentina. Los salares de esa región son los que tienen la mayor cantidad de reservas comprobadas de litio en el mundo. Vamos a conocer ahora un poco más de qué está sucediendo en estos países, qué pasa en el Triángulo del Litio, qué grupos de interés están protagonizando una enorme expansión extractivista y cuáles son los problemas asociados. Y para eso le vamos a agradecer muchísimo a Ernesto Pico, quien es periodista, es docente, es investigador de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, doctor en Ciencias Sociales y en Comunicación, recorrió todo el Triángulo del Litio, plasmó lo que vio y lo que preguntó en este libro, un libro altamente recomendable, Crónicas del Litio, está editado en Argentina por Ediciones Futurock. Desconozco si se conoce en Uruguay, pero bueno, está cruzando todo el mundo a Buenos Aires y se los recomiendo. Ernesto, gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia. Bienvenido. ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto escucharte. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Este libro arrancó con el tapabocas puesto, ¿no? El recorrido lo hiciste durante lo que era el tramo final de la pandemia. Sí, en medio de la pandemia, que coincidía con el momento en que, bueno, hace unos cuantos, un par de años que empezaron a aparecer cada vez más noticias sobre el litio. No sé allá en Uruguay, pero aquí en Argentina por lo menos teníamos cada vez más noticias, entonces me fui a recorrer un poco el territorio, por Salta, por Jujuy, por Catamarca, que es el norte de Argentina, el norte de Chile y el sur de Bolivia, para tratar de ver qué estaba pasando en los territorios, ¿no? Cada uno de estos territorios tiene una situación distinta y veíamos que no es lo mismo lo que son reservas comprobadas que producción. Cada país tomó decisiones diferentes, pero antes de entrar en ese recorrido, digamos, país por país que hiciste, te quiero preguntar por qué, si para una buena parte del mundo el litio es presentado como la gran solución,
porque a nosotros nos presenta desafíos, problemas e incluso está vinculado de alguna manera con los estallidos sociales que hemos visto, por ejemplo, en la provincia de Jujuy en estos días. Y bueno, sencillamente porque la pregunta es de quién es y quién se lo puede quedar, ¿no? De quiénes son esos. Bueno, hoy se habla de bienes comunes, se prefiere hablar de bienes comunes antes que de recursos naturales. Y por eso es que estamos teniendo una serie de conflictos en Argentina, como también los ha habido en Chile y como también los ha habido en Bolivia, ¿no? Se van activando en distintos momentos en estos territorios que son fundamentalmente en salares, en zonas muy alejadas, donde no llega el ojo público generalmente, donde las comunidades están dispersas y que, bueno, están viniendo empresas de todo el mundo a intentar extraer el litio en la región. Algo que en Argentina, por ejemplo, se extraía desde la década del 90, pero se usaba para fines que tenían que ver con la industria farmacológica, la industria aeronáutica, pero con el aumento de la demanda y con el aumento del precio a partir de su uso para las baterías de teléfonos celulares, de computadoras, de paneles solares y sobre todo de la electromovilidad, han empezado a hacer sus trámites en Argentina solamente una veintena de empresas que están bueno, a punto en distintos momentos de la fila para empezar a extraer el recurso. Lo que pasa es que se encuentran con tierras que algunas provincias consideran que son tierras fiscales, pero allí viven poblaciones originarias que viven en esas tierras ancestralmente y que algunas están de acuerdo y otras no están de acuerdo con que se trabaje con la extracción del litio en sus territorios, porque hay un impacto ambiental que es importante, que todavía no está lo suficientemente estudiado, por otra parte, y esto, bueno, desencadena toda una serie de conflictos que estallan en algunos focos en distintos momentos, ¿no? Vos recorriste, o por lo menos así lo presentás en el libro, prácticamente triangularmente la zona, ¿no? Arrancaste por lo que sería el límite sur del Triángulo del Litio en territorio argentino, te fuiste para el oeste, recorriste el norte de Chile, después subiste hacia el norte a Bolivia y terminaste de nuevo en Argentina, pero un poco más al norte. Y una cosa que es un elemento común, y por aquí quiero empezar, porque este no deja de ser un programa de ciencia, es que justamente las grandes potencias que vinieron antes que nosotros nos diéramos cuenta, mandaron científicos o se basaron en trabajos muy sacrificados de conocimiento que permitieron, bueno, cuantificar y decir dónde estaban las reservas. Ahí hubo ciencia. Sí, totalmente. Por lo menos desde la década del 50, el Servicio Geológico de Estados Unidos, que venía mapeando, ¿no? con imágenes satelitales y con otros estudios, la zona, en aquel momento por otros motivos, es muy loco porque se decía que la zona de la Puna o de los Andes era el lugar donde podían irse a vivir en caso de que hubiera un hecatombe nuclear, ¿no? Un lugar que podía ser refugio para el... Bueno, con ese excuso poco se estudiaba, pero en realidad lo que estaban haciendo era buscando recursos naturales y estaban identificados. Hay un ejemplo muy curioso, que es que en Chile fueron las empresas norteamericanas que ya estaban trabajando en minería ahí las que empezaron a pedir pedazos de los salares al gobierno chileno porque sabían lo que había ahí y el gobierno chileno no lo sabía, ¿no? Entonces ahí empiezan a decir, bueno, paremos a ver qué es lo que hay aquí, ¿no? En estos salares donde en la zona subterránea de los salares, que es lo que efectivamente se perfora para bombear en la salmuera, se encuentra junto con otros minerales el litio. Bueno, y aquí en la década del 70 que se empiezan a intentar avanzar en esa línea no se sabía, y bueno, empezaron ahí las exploraciones más en profundidad de los salares chilenos, que en Argentina habían empezado un poco antes, en la década del 20, en la década del 30, pero por expediciones así de aventureros, de gente del sector privado que iba con otros motivos y con una curiosidad geográfica. Pero bueno, esto empezó a explotar en la década del 90 y hoy se disparó, ¿no? Empezando por Argentina, que como decíamos, principio y final de este recorrido que plantea el libro, que es, si fuera una película sería una road movie, ¿no? Porque tiene mucha descripción de caminos, países, lugares que dan ganas de conocer. Además, Ernesto, ¿qué pasa? Vos empezás por el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, una zona donde prácticamente vive muy poca gente, pero sin embargo desembarcaron con toda la fuerza. Sí, es curioso porque Livent, que es la empresa estadounidense que desembarcó allí en el año mediados de la década del 90,
eh, lo hizo con mucha fuerza y está desde hace unos cuantos años. Nosotros en Argentina tenemos una legislación muy permisiva que le da bastantes privilegios a los capitales internacionales para trabajar en nuestro territorio, que a diferencia de Chile y Bolivia, los recursos mineros son de las provincias, no son del gobierno nacional, y son provincias que son históricamente empobrecidas, ¿no? Y entonces cuando viene una gran empresa de Estados Unidos o de Australia o de China o de Canadá o de donde venga, es una oportunidad para generar ingresos a los cuales estas provincias no están acostumbradas, ¿no? Lo que pasa es que en Argentina hoy estas empresas tienen la obligación de dejar el 3% de regalías, nada más, lo cual es un valor Nada. muy pequeñito, nada. Eh, y para colmo, bueno, esta semana ha sido noticia que el Livent ha aceptado pagar una multa millonaria en pesos porque aceptó que efectivamente había estado vendiendo, había estado informando mal el precio en las O declaraciones sea, juradas, porque se vendía paga así el mismo en la subsidiaria. 3% y encima evadía una parte de lo que exportaba. Claro, porque se vendía a sí misma en otra Claro, subsidiaria, ¿no? En un precio mucho más barato de lo que vendía claro. Orocobre, sale de Jujuy, que es la otra empresa que se vende en Jujuy, que extrae litio en Argentina, y que en algunas dijeron, ¿por qué tanta diferencia? ¿No? Se dieron cuenta que se vendían ellos mismos con un precio mucho más bajo. Quiero decir, se está aprovechando una situación donde tiene muchas ventajas, ¿no? Ahí en Eh, Catamarca, perdóname, ahí vos describís un sí, problema ambiental concreto. Vos hablás de los productores te llevan a ver dónde antes había un curso de agua, no recuerdo si un río, un arroyo, y ya no existe más, por ejemplo. sí, sí. Se están empezando a secar algunas vegas, que son estos pequeños oasis verdes y con algo de agua que están en medio de los salares y del desierto. Y esto ha empezado a ocurrir, se han empezado, porque además hay un uso del agua que se usa para que las plantas funcionen, digamos, y esa agua viene de los ríos. O sea, pensemos que no hay agua corriente, no hay de otro lado donde traerla. Y esto genera un problema en las comunidades. Y hoy en Argentina tenemos dos empresas que están efectivamente extrayendo litio, pero como te decía al principio, hay una veintena que están en distintos momentos de la cola. Ahora a fin de año empieza a funcionar Exar, que es otra más ahí cerca del Salar de Olaroz, y, y hay empresas de distintos lugares del mundo que ya están empezando a construir sus plantas. El impacto ambiental seguramente va a ser mucho mayor muy pronto, ¿no? Sin duda. Cruzaste a Chile, donde el escenario, al menos en cuanto a números, es distinto. Chile ya exporta mucho litio, a pesar de que no es el dueño de las mayores reservas. ¿Qué pasó en Chile? ¿Cómo llegaron estos capitales? ¿Y cuál es el vínculo con las comunidades que están allí de manera ancestral? Sí, bueno, Chile tiene una tradición minera más importante. Ahí hay dos empresas que trabajan en la extracción del litio. Una es SQM, que es una empresa de capitales chilenos privada, y otra es Albemarle, que es una empresa norteamericana. Pero lo que es interesante del caso de Chile es que también el perfil de cómo se gestiona el recurso está sujeto a el péndulo de la política, ¿no? Porque Chile pasó de un gobierno más liberal de derecha con Piñera al gobierno más de izquierda de Boric. Y antes de que se fuera Piñera, unas semanas antes, él abrió una licitación para ceder unas superficies enormes del desierto de Atacama, que la frenaron la movilización de las poblaciones, ¿no? Se iba a ceder eso a capitales privados cuando ya desde el lado de Boric y su fuerza política habían anticipado que la dirección en la que iba a ir el gobierno era otra, que era crear una empresa pública, estatal, que se encargara de gestionar el litio, que entre paréntesis era una idea que se había trabajado ya durante el gobierno de Michel Bachelet, pero que después quedó en el cajón, ¿no? Entonces se empezaron a avanzar en esas licitaciones para ceder al capital privado extranjero mayores superficies. Unas semanas antes de que terminara el gobierno de Piñera, las poblaciones se movilizaron, lo lograron frenar y ahora, bueno, se está a la espera de ver qué pasa con este proyecto de la empresa pública en Chile y ver cómo avanza qué posibilidades ofrece eso para el futuro en ese país, ¿no? El modelo de empresa pública, que incluso tenía un capítulo que intentaba hasta generar conocimiento y agregar más valor al litio, fue la idea de Bolivia cuando todavía Evo Morales era presidente.
Bolivia tiene las mayores reservas de litio del mundo, sin embargo, en proporción exporta bastante menos. ¿Qué pasó en Bolivia con este intento de que el Estado sea el protagonista y que esto no explote? Sí, en realidad el proyecto de Bolivia era que el Estado fuera el único protagonista. O sea, Livent antes de venir a Catamarca se había había estado intentando hacer pie en Bolivia. En Bolivia las comunidades no los dejaron aterrizar, entonces se vinieron para acá. Y recién en 2014 empezó a trabajar en el Salar de Uyuni, la empresa estatal de litio boliviano, que tuvo una serie de inconvenientes porque habían copiado el modelo de extracción chileno sin tener en cuenta que el Salar de Atacama y el Salar de Uyuni tienen características geográficas bien diferentes, ¿no? El Salar de Atacama es fundamentalmente seco, en Uyuni llueve muchos meses en el año, entonces tenían muchos problemas para que se complete el proceso de evaporación. Bueno, lo cierto es que el modelo boliviano tiene presencia en distintos niveles de la cadena de valor, porque hoy Bolivia produce litio, tiene las fábricas de batería e incluso tiene una empresa eh, de producción de autos eléctricos que exporta a otros países latinoamericanos también. Lo que pasa es que en volumen productivo son mucho más pequeñitos, ¿no? Entonces Bolivia hoy no está ni siquiera en el top 10 de los países productores de litio. Por eso es que han empezado ahora, y esta es una de las razones que ha tensionado un poco más las relaciones entre Evo Morales y Luis Arce, han empezado a habilitar la posibilidad de vincularse con empresas extranjeras para incorporarse en distintos momentos también de la cadena, pero siendo el Estado el que manda, ¿no? Claro. Y el que está a la cabeza. Sí, 30 segundos más de Bolivia. Esto no quitó que hubiera enormes choques con los pueblos originarios. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que lo que pasa con los pueblos originarios es que uno a veces se imagina la demanda de los pueblos originarios en Bolivia no es no vengan, sino vengan, pero repartamos mejor la plata, Claro, ¿no? claro. Que vengan más regalías para Potosí, fundamentalmente, para Uyuni. Y en Argentina pasa algo parecido, porque hay comunidades que están en contra y que resisten, pero también hay comunidades que están a favor y que reciben a las empresas porque vienen otra serie de beneficios que tienen que ver con construcción de caminos, de escuelas, cosas que por ahí el Estado no llega a hacer porque son lugares muy aislados. Entonces también uno de los aprendizajes de este trabajo ha sido entender que incluso dentro de las comunidades originarias hay posicionamientos y estrategias bien diferentes, ¿no? Está claro. Ernesto, en el último minuto quiero ver si te puedo hacer dos preguntas más. Vuelvo a Argentina, cerrando tu recorrido. En Jujuy me llamó la atención positivamente el intento de la comunidad científica de generar un polo de investigación que permita conocer más sobre el litio, desarrollar y agregarle valor a fondo. ¿En qué está eso? Mira, más que un intento te diría que es una realidad, porque hoy existe el Instituto del Litio en Jujuy, en la ciudad de Palpalá, que es un instituto de referencia que tiene científicos que están trabajando en buscar sistemas más limpios de extracción, que están trabajando en desarrollar baterías que duren más, que sean más pequeñas, que sean más seguras. Hay científicos de primerísimo nivel trabajando en Jujuy en ese tema y que les cuesta trabajar porque, por ejemplo, el litio que usan para trabajar lo tienen que importar porque no lo consiguen de las empresas que extraen litio del mismo territorio argentino. Entonces, bueno, de todas maneras han tenido avances, tenido la oportunidad de conocer el instituto que es realmente una maravilla y por supuesto con la voluntad y con el empuje de los científicos y científicas se está haciendo un trabajo muy importante que ojalá se le dé más bolilla y se lo respalde, ¿no? Más. Ya en la última pregunta, a ver, hablamos de conflictos económicos, conflictos de desarrollo, distintos modelos, Argentina con su descentralización provincial, Chile con la fuerte presencia de privados, Bolivia tratando de impulsar un modelo predominantemente público, ninguno de ellos dejó de tener desafíos y problemas, pero esto es lo socioeconómico y el vínculo incluso con los pueblos originarios. Pero este componente ambiental y por el cual nosotros lo unimos también con el problema del hidrógeno verde, tiene que ver con este consumo excesivo de agua y en definitiva lo que puede terminar siendo una nueva etapa de un extractivismo, de una materia prima como el litio y sobre todo de enormes volúmenes de agua dulce. La pregunta es esta, de todo lo que viste y lo que leíste después que publicaste el libro, ¿pensás que se puede encontrar un equilibrio sostenible
que no sea simplemente llevarse todo para solucionar los problemas de otra parte? Es muy difícil, es muy difícil. Ciertamente para que ese equilibrio sostenible se logre, se tiene que tener en cuenta la palabra de los gobiernos, por supuesto, locales y nacionales, en diálogo con las empresas, pero también, sobre todo y especialmente, la de los pueblos originarios y la de los científicos y científicas, para entender que lo que está pasando hoy es que en nombre de ese futuro verde, de esa transición a la movilidad eléctrica, esa transición verde, se está haciendo a costa del sacrificio de los ecosistemas del sur, ¿no? Si se sigue avanzando como se está avanzando en la extracción en nuestros países, ¿no? Entonces, es importante que el Estado adquiera un rol más protagónico, que proteja mejor los bienes comunes y que permita participar de manera más transparente y más clara a las poblaciones originarias y también a los científicos y las científicas para que esto avance en ese sentido, ¿no? Ernesto Pico, autor del libro Crónicas del Litio, colegas, autor de un montón de otras cosas, pero hoy te convocamos por esto. Muchísimas gracias, tal vez, ojalá nos crucemos personalmente y bueno, te seguimos porque este tema está en plena ebullición, ojalá que llegue a un buen puerto. Un gusto, Gustavo, conversar con ustedes, que estén muy bien. Igualmente, hasta luego, hasta pronto.